La nieve cae como estática sobre las montañas afganas. 8 Navy SEALs presionan sus espaldas contra la roca congelada. La munición escasea peligrosamente. El enemigo se acerca por 3 lados. Sus voces resuenan en las paredes del cañón. El comandante Harris susurra a sus hombres. Esto es todo. Se acabó. Los combatientes talibanes gritan a través del viento. Los estadounidenses se rinden ahora. Entonces, se rompen. Un solo disparo de fusil resuena desde la cresta opuesta. Un caza enemigo cae al instante. La sangre tiñe la nieve blanca de carmesí. Otro disparo, luego otro. Cada uno imposiblemente preciso, imposiblemente frío. ¿Quién aprieta el gatillo? ¿Y por qué apareció este fantasma en su momento más oscuro? Quédate con nosotros. Si crees que has visto todas las historias de rescate, esta te estremecerá profundamente. Suscríbete. No lo olvidarás. La doctora Rachel Carter ajustó las correas de su mochila médica y miró su reloj a las 3:47. El equipo SEAL llevaba 6 horas moviéndose por las montañas afganas, su aliento formando cristales de hielo en el aire enrarecido. A sus 32 años, Rachel era mayor que la mayoría de los operadores a los que acompañaba, pero su complexión delgada y su comportamiento tranquilo la hacían casi invisible entre los curtidos guerreros. Llevaba el equipo médico estándar, un brazalete con una cruz blanca sobre su uniforme de combate, un voluminoso botiquín lleno de suministros para traumatismos y unas gafas de montura gruesa que se empañaban constantemente con el frío de la montaña. Para los SEAL, ella era solo una pieza más del equipo que debían proteger. Necesaria pero frágil, útil, pero no táctica. ¿Por qué nos la endosan en esta operación?, le susurró el suboficial Jenkins a su compañera, señalando con la cabeza a Rachel mientras ésta luchaba por mantener el ritmo en la nieve. Con apenas 24 años, Jenkins era el miembro más joven del equipo, aún ansioso por demostrar su valía entre los operadores de élite. Órdenes. El sargento Martínez respondió encogiéndose de hombros. La información indica que podría haber civiles heridos en el objetivo. Alguien tiene que curarlos. Rachel escuchó cada palabra, pero no dijo nada. Aprendió hace mucho tiempo que la mejor manera de sobrevivir en un mundo de hombres era hacerse indispensable mediante la competencia, no la confrontación. Cuando el equipo paraba a tomar agua, ella distribuía silenciosamente barras de proteínas de su mochila. Cuando alguien se quejaba del frío, ofrecía calentadores de manos. Cuando necesitaban ajustar el equipo, sus pequeñas manos resultaban sorprendentemente útiles. Pero había momentos fugaces que un ojo experto podría captar cuando la doctora Rachel Carter se transformaba por completo. Como cuando se detuvieron a estudiar el valle con binoculares y ella, inconscientemente, se posicionó con líneas de visión claras en 3 direcciones, o cuando revisó su carabina M4 con movimientos tan fluidos y practicados que incluso Martínez, un veterano con 15 años de experiencia, se dio cuenta. El comandante médico Harris había preguntado en uno de esos momentos, ¿dónde aprendiste a manejar un rifle así? Rachel se ajustó las gafas con nerviosismo. Entrenamiento básico, señor. Igual que todos los demás. Compartir. Pero Harris no estaba convencido. Había dirigido suficientes operaciones como para reconocer la memoria muscular cuando la veía. Las manos del Dr. Carter se movían sobre su arma con la precisión automática de quien había hecho mucho más que entrenamiento básico de puntería. Aún así, tenía preocupaciones mayores que el misterioso pasado de su médico. Su misión era una extracción urgente, un objetivo de alto valor visual de un bastión talibán antes de que llegaran los refuerzos enemigos. La inteligencia sugería una resistencia mínima, una docena de cazas, tal vez 15. Entrada rápida, salida rápida, regreso a la base antes del amanecer. Rachel había escuchado esa misma evaluación optimista de inteligencia en docenas de operaciones. En su experiencia, una resistencia mínima solía significar, no tenemos ni idea de dónde nos estamos metiendo. Tocó la cadena de plata que llevaba al cuello,
un pequeño medallón que su padre le había regalado antes de su último despliegue en Vietnam. El sargento mayor Daniel Carter, francotirador del Cuerpo de Marines en 2 misiones, galardonado con el Corazón Púrpura. Le enseñó a disparar a los 12 años, empezando con un calibre .22 y aumentando gradualmente hasta su viejo M40. La precisión es un don, Rachel, le dijo, pero elegir cuándo usarla, eso es sabiduría. Su padre había muerto cuando ella tenía 16 años, no por fuego enemigo, sino por los cánceres que a veces dejaba el servicio militar. Se unió al ejército a los 18, no por venganza ni gloria, sino porque era la única familia que había conocido. La formación médica llegó después de Kosovo, tras haber visto demasiada muerte, y decidió que quería salvar vidas en lugar de quitarlas. Durante 7 años, solo había sido la doctora Carter, la médica silenciosa que mantenía a todos curados y nunca causaba problemas. Pero algunas habilidades nunca se desvanecen del todo. Simplemente esperan, pacientes como la nieve de una montaña, el momento en que se las necesite de nuevo. Mientras el equipo se preparaba para adentrarse en territorio enemigo, Rachel se ajustó la mochila y se formó detrás de los operadores. Ninguno de ellos sospechaba que, caminando silenciosamente al final de la formación, se encontraba a alguien que la comunidad de inteligencia había llamado una vez el rifle fantasma, una leyenda que asumían había desaparecido para siempre en las sombras de las operaciones clasificadas. Esta noche, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El valle parecía tranquilo en la oscuridad previa al amanecer, un estrecho cañón excavado entre 2 crestas con un grupo de edificios de adobe enclavados en el fondo como piedras en el lecho de un arroyo. El comandante Harris estudió el objetivo con su visor nocturno, contando estructuras, identificando posibles rutas de escape, calculando los campos de tiro. «Parece tranquilo», murmuró por la radio. «Quizás inteligencia acertó esta vez». «Adamu». El equipo comenzó su descenso, moviéndose en columna táctica con Harris en la punta y Rachel en la retaguardia. La nieve amortiguaba sus pasos y el viento a través del cañón tapaba cualquier sonido que pudiera hacer su equipo. Eran fantasmas en la oscuridad, invisibles y letales. Fue entonces cuando el mundo explotó. El primer proyectil de mortero impactó directamente en su camino, enviando metralla por el aire e iluminando el cañón con llamas anaranjadas. Antes de que el eco se desvaneciera, estalló fuego de ametralladora desde posiciones ocultas en ambas crestas. Un fuego cruzado que convirtió su ruta de aproximación en un campo de batalla. «Emboscada. Cúbrete», gritó Harris, escondiéndose tras una roca mientras las balas le pasaban por la cabeza. Las focas se dispersaron buscando cualquier protección en el paisaje árido. Rocas, depresiones en el suelo, cualquier cosa que pudiera detener una bala de 7.62 millones. Pero no había mucha cobertura en el cañón abierto, y el enemigo había elegido bien sus posiciones. Jenkins gritó cuando una ráfaga de fuego automático le dio en la pierna izquierda, girándolo y derribándolo en la nieve. La sangre comenzó a empaparle los pantalones de inmediato, oscura contra el suelo blanco. Rachel se movió sin pensar. Entrenamiento médico de combate, anulando todo instinto de supervivencia. Se deslizó por la nieve hacia Jenkins, ignorando las balas que pasaban por su cabeza con precisión letal. «¡Quieto!», gritó, arrastrándolo tras una gran roca. Sus manos se movieron con práctica. «Vas a estar bien, Jenkins». Solo otra cicatriz para impresionar a las chicas de casa. Pero mientras trabajaba, la mente táctica de Rachel evaluaba la situación con creciente alarma. Estaban atrapados en un cañón con fuerzas enemigas en terreno elevado, la peor posición posible para cualquier unidad militar. Los combatientes talibanes llevaban horas o incluso días esperando, estableciendo campos de fuego entrelazados que cubrían todas las posibles rutas de escape. La voz de Harris resonaba por la radio, intentando coordinar su defensa. «Martínez, ¿puedes vigilar esa posición de ametralladora? Thompson, necesitamos fuego de supresión en la cresta oriental. Edu,
pero Rachel percibía la desesperación en su voz. Los superaban en número al menos 5-1, acorralados en campo abierto con heridos y munición limitada. Sus llamadas de apoyo por radio solo respondían con estática. O las montañas bloqueaban su señal o el enemigo interfería su frecuencia. «Señor», gritó Martínez desde su posición a 30 metros. «Tenemos movimiento por 3 lados. Intentan flanquearnos». Entre el caos de disparos y órdenes gritadas, Rachel oyó algo que le heló la sangre. El característico sonido de los proyectiles de mortero. Se abalanzó sobre Jenkins justo cuando los proyectiles explotaron alrededor de su posición, lanzando fragmentos de roca y metal caliente al aire. Cuando el humo se disipó, pudo ver la sangre corriendo por el rostro de Harris debido a un corte de metralla. Thompson se agarraba el hombro, donde un fragmento de roca le había destrozado el equipo. Incluso Martínez, el operador más experimentado del equipo, disparaba su arma con las ráfagas rápidas y desesperadas de quien sabe que se le agota el tiempo. «No saldremos de esta», susurró Jenkins, pálido por la pérdida de sangre y la conmoción. «Nos dieron una paliza, Doc». Harris activó su radio por última vez. «Base, aquí el equipo Racer. Estamos inmovilizados en la cuadrícula 41 MD 1-12-34-56. 8 almas, 2 heridos, recibiendo fuego intenso desde posiciones preparadas. Solicito apoyo aéreo cercano inmediato». Le respondió Static. El comandante cerró los ojos y habló en voz baja por la radio, dirigida a su equipo, pero audible para Rachel. «Se acabó. Se acabó». Fue entonces cuando Rachel sintió algo que no había experimentado en 7 años, la calma fría y calculadora que la había convertido en una de las francotiradoras más temidas de la OTAN. Su mano se movió inconscientemente hacia el medallón de plata que llevaba al cuello, el último regalo de su padre, y recordó sus palabras. «La precisión es un don, Rachel. Pero elegir cuándo usarla es sabiduría». Miró a Jenkins sangrando en la nieve, a Harris aceptando la derrota por primera vez en su carrera, a 7 de los mejores soldados que había conocido a punto de morir en una situación táctica imposible. Rachel tomó una decisión. Saliendo de su escondite, se dirigió con determinación hacia su botiquín médico. No por vendas ni morfina, sino por el equipo que esperaba no volver a usar. Escondido bajo los suministros de traumatología envueltos en tela impermeable, estaba la razón por la que se había ofrecido voluntaria para esta misión a pesar de no tener nada que ver allí. A veces, la herramienta más importante de un médico no está hecha para salvar vidas. A veces, está hecha para quitárselas. Las manos de Rachel se movían con la memoria muscular grabada a fuego por miles de horas de entrenamiento que la mayoría de la gente desconocía. Del fondo de su mochila médica, bajo capas de vendas y suministros quirúrgicos, extrajo un arma que no tenía por qué estar en un botiquín. El sistema de armas de francotirador M24 se desarmó en sus manos como piezas de un rompecabezas familiar. Una mira telescópica de cañón estándar. Cada componente envuelto en tela protectora y ensamblado con precisión mecánica. En menos de 90 segundos, la doctora Rachel Carter desapareció, completamente reemplazada por alguien que la comunidad de inteligencia alguna vez llamó el rifle fantasma. Había llevado esta arma a través de Kosovo, Bosnia y media docena de operaciones clasificadas que solo existían en archivos con muchos detalles censurados. 47 muertes confirmadas, cada una ubicada con precisión, cada una necesaria para salvar vidas que habrían sido perdidos sin su intervención. Pero eso fue otra vida antes de ver morir a todo su equipo en una emboscada a las afueras de Cristina. Antes de decidir que quitar vidas, incluso para salvar a otras, era una carga que ya no podía soportar. Ahora, al ver a 8 de los mejores operadores estadounidenses a punto de ser masacrados en un árido cañón afgano, Rachel comprendió que algunas cargas estaban destinadas a ser llevadas. Se movió al límite de su perímetro defensivo, buscando una posición con líneas de visión despejadas sobre el valle.
La nieve le proporcionaba un camuflaje natural y el afloramiento rocoso le ofrecía una plataforma de tiro estable. A través de su mira, las posiciones enemigas se volvieron nítidas. Nidos de ametralladoras, equipos de mortero, fusileros moviéndose para flanquear a sus compañeros. El primer disparo era el más difícil. Siempre. Rachel controló su respiración, sintió que su ritmo cardíaco se ralentizaba y se convirtió en uno solo. Con el rifle en sus manos, el combatiente talibán que manejaba la ametralladora PKM que había estado destrozando su posición nunca supo que lo golpeó. En un momento estaba disparando contra las rocas donde se escondían los estadounidenses. Al siguiente, caía de espaldas sobre la nieve, con el arma silenciada. Los SEAL dejaron de disparar. La confusión era evidente en su repentina quietud. —¿Qué demonios? —gritó Harris. —¿Quién disparó? Pero Rachel ya estaba localizando a su segundo objetivo, el equipo de mortero, que había estado lanzando explosivos de alta potencia alrededor de su posición con una precisión letal. El observador estaba haciendo correcciones por radio cuando la bala de Rachel lo alcanzó en el centro de su masa, derribándolo instantáneamente. Su compañero se giró para ver qué había sucedido, justo a tiempo para captar el siguiente disparo. «¡Francotirador!», gritó uno de los SEAL. «Tenemos apoyo de francotiradores aliados». A través de su mira, Rachel vio cómo los cazas enemigos empezaban a entrar en pánico. Confiaban en su superioridad numérica y en su posición, pero ahora su ventaja se evaporaba con cada disparo preciso. Empezaron a abandonar sus posiciones de combate, buscando refugios inexistentes contra un tirador que no podían localizar. Era metódica, profesional, letal. Cada disparo estaba calculado para obtener el máximo efecto táctico. Primero eliminando a las tripulaciones con armas de fuego, luego apuntando a los líderes, intentando coordinar a sus cazas y finalmente eliminando a cualquiera que amenazara con flanquear a sus compañeros. Pero, lo más destacable de la puntería de Rachel no era la precisión, sino la economía. A diferencia de las tácticas de los combatientes talibanes, ella nunca desperdiciaba munición. Un disparo, una muerte, tal como su padre le había enseñado hacía 20 años. Jenkins, a pesar de su herida, logró incorporarse lo suficiente como para ver a Rachel en su posición de tiro. Se quedó boquiabierto al observar al silencioso médico que había estado repartiendo barras de proteínas 12 horas antes, desmantelando sistemáticamente una fuerza enemiga entera con precisión quirúrgica. «Mierda», susurró. Doc es un francotirador». Harry se movió a una posición desde la que podía ver a Rachel y lo que presenció hizo que todo encajara. La forma en que manejaba su rifle durante las revisiones de equipo, su inconsciente posicionamiento táctico durante las paradas de descanso. El hecho de que se hubiera ofrecido voluntaria para una misión que no requería personal médico. A través de sus binoculares, pudo ver un pequeño tatuaje en su antebrazo izquierdo, oculto por la manga. Las alas de un águila rodeaban la mira de un rifle con texto en cirílico debajo. Había visto ese símbolo antes en informes clasificados sobre operaciones especiales de la OTAN en los Balcanes. «Fusil fantasma», susurró las palabras apenas audibles por encima del sonido de los disparos. «Dios mío, nos salva el fusil fantasma». Rachel lo oyó, pero no respondió. Estaba concentrada en la zona que todo francotirador conocía, el estado perfecto donde la respiración, el pulso y el control del gatillo se convertían en un movimiento fluido. El enemigo se había reducido a la mitad de sus efectivos. Su ataque coordinado se disolvió en una retirada desesperada. Pero aún no había terminado. El comandante talibán, identificado por su radio. Y la forma en que otros combatientes le obedecían era intentando reunir a sus hombres desde una posición tras una gran roca. Rachel ajustó su mira para el mayor alcance, compensando el viento y la altitud, y apretó el gatillo con la suave presión de quien acaricia la mejilla de su amante. El comandante se dejó caer inmediatamente y con él murió cualquier esperanza de resistencia organizada. En menos de 15 minutos,
El fusil fantasma había transformado una situación táctica imposible en una victoria completa. El cañón que había sido una trampa mortal se convirtió en un cementerio para quienes lo intentaban. Para emboscar a los mejores de Estados Unidos. Mientras el último combatiente enemigo huía en la oscuridad, Rachel bajó lentamente el rifle y se miró las manos. Las mismas manos que habían estado curando la herida de Jenin minutos antes. No temblaban. Estaban firmes como una piedra. Se dio cuenta de que algunas habilidades nunca se desvanecen del todo. Simplemente esperan el momento en que más se necesitan. La transformación fue completa y devastadora. Rachel se movió por el cañón como humo formado, reposicionándose después de cada pocos disparos para evitar el fuego de los francotiradores. Aprendió en Kosovo que permanecer en una posición demasiado tiempo es suicida. Las fuerzas enemigas se centrarían en los fogonazos y responderían al fuego con todas sus fuerzas. Pero estos combatientes talibanes no estaban preparados para el rifle fantasma. Esperaban enfrentarse a una trampa del equipo SEAL con munición limitada y sin rutas de escape. En cambio, se encontraron siendo perseguidos por alguien que entendía la guerra de montaña mejor que ellos. Alguien que podía disparar a distancias que inutilizaban sus AK-47. Franco Ora, uno de los combatientes supervivientes, gritó en su radio: «El fantasma está aquí». Incluso en pánico, reconocieron los característicos disparos individuales. Precisión imposible. Blancos cayendo sin previo aviso desde posiciones que creían seguras. Historias del rifle fantasma se habían extendido por las redes insurgentes de 3 continentes, susurradas alrededor de fogatas por combatientes que habían sobrevivido a encuentros con las fuerzas de la OTAN. La mayoría había asumido que esas historias eran un mito. Esta noche descubrieron lo contrario. Harris aprovechó el caos reuniendo a su SEAL para un contraataque coordinado. Martínez Thompson se movió hacia las posiciones orientales. Jenkins se quedó quieto y brindó vigilancia. Los médicos nos cubrieron desde la cresta. Era surrealista dar órdenes tácticas mientras su médico, su discreto y modesto médico, eliminaba sistemáticamente a los combatientes enemigos con precisión quirúrgica. Pero Harris había estado en operaciones especiales el tiempo suficiente para adaptarse a cualquier situación, por imposible que pareciera. Rachel yacía inmóvil en la nieve. Su respiración controlaba su rifle, una extensión de su voluntad. A través de su mira, podía ver copos de nieve individuales flotando en su campo de visión, podía contar los hilos de la cafia de un combatiente enemigo. El mundo se había reducido a ese círculo perfecto de cristal donde la vida y la muerte se decidían por milímetros. Disparo 12, un francotirador que intentaba establecerse en la cordillera occidental, fue eliminado antes de poder alcanzar un objetivo. Disparo 13, un combatiente con un RPG que creía poder destruir la cobertura del Americ, se detuvo definitivamente antes de poder apretar el gatillo. De que llegara la ayuda. Cada disparo era una ecuación matemática resuelta en milisegundos. Alcance, velocidad del viento, movimiento del objetivo, caída de la bala. El cerebro de Rachel procesaba variables que a la mayoría de la gente le habría llevado minutos calcular, traduciéndolas en ajustes precisos de mira y respiración que dirigían las balas exactamente donde debían ir. Los SEAL observaron con asombro cómo su situación táctica pasaba de desesperada a dominante. Los combatientes enemigos que habían avanzado con confianza ahora huían presas del pánico, abandonando armas y equipo en su desesperada carrera por escapar del francotirador invisible. «Esto es imposible», suspiró Jenkins, agarrándose la pierna vendada. «Una sola persona no puede cambiar toda una batalla de esta manera». Pero Rachel Carter no era una sola persona. Era la culminación de años de entrenamiento, experiencia en combate y un talento natural que quizás solo se daba una vez en una generación. Era lo que sucedía cuando alguien con una coordinación ojo-mano perfecta dedicaba décadas a perfeccionar el arte del tiro de precisión. Más importante aún, era lo que sucedía cuando alguien con esa habilidad decidía que 8 hombres buenos no iban a morir bajo su supervisión. Mientras la última resistencia organizada se desmoronaba,
Harris se dirigió a la posición de Rachel. Ella limpiaba metódicamente su rifle de la misma manera que limpiaba instrumental médico, con movimientos cuidadosos y precisos que denotaban competencia profesional. Ahora podía ver el tatuaje en su antebrazo, alas de águila envueltas alrededor de la mira telescópica con un texto en lo que parecía serbio. Debajo, apenas visibles, había pequeñas marcas que Harris reconoció como registros de bajas, mucho más de lo que debería haber en el brazo de cualquier médico. Rifle fantasma, dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una declaración de reconocimiento. Rachel levantó la vista, encontrándose con la suya por primera vez desde que comenzó el tiroteo. Tras sus gafas, Ara vio algo que él nunca antes había notado. Una mirada penetrante, producto de haber visto tanto combate, tanta muerte, tantas decisiones imposibles. Ya no soy así, dijo en voz baja, mientras empezaba a desmontar su arma. Harris la observó, notando cómo sus manos se movían sobre el rifle con inconsciente familiaridad. Quizás no, pero es lo que necesitábamos que fueras esta noche. Rachel no respondió. Ya se estaba transformando de nuevo en la doctora Carter, la silenciosa médica que repartía barritas de proteínas y curaba a los soldados heridos. Pero Harris ya había visto tras la máscara, y sabía que nunca la volvería a mirar de la misma manera. Tampoco ninguno de los hombres que acababa de salvar. El cañón quedó en silencio, salvo por el susurro del viento entre las rocas y el lejano sonido de vehículos que huían. Rachel había terminado de reensamblar su equipo médico, el M24. De nuevo, oculto bajo capas de suministros de traumatología como si nunca hubiera existido. Para cualquier observador casual, volvía a ser la doctora Carter, la silenciosa médica de gafas gruesas y manos delicadas. Pero los 8 Navy SEALs que presenciaron su transformación llevarían ese recuerdo el resto de sus vidas. ¿Recuento final?, preguntó Harris mientras sus hombres aseguraban la zona. 14 muertos confirmados. Ningún herido. Martínez informó que su voz estaba llena de admiración profesional. Disparos perfectos en cada disparo. Nunca había visto nada igual. Jenkins, apoyado en una roca mientras Rachel revisaba sus vendajes, la miraba con algo parecido a una reverencia religiosa. Doctor, ¿quién es usted en realidad? Rachel no respondió de inmediato. Estaba concentrada en su herida, revisando la circulación, asegurándose de que el vendaje de campaña aguantara hasta que llegaran a las instalaciones médicas adecuadas. Pero Harris podía ver el conflicto en sus ojos, el peso de regresar a una vida que había intentado dejar atrás. Soy alguien que solía ser muy buena en algo en lo que no quería serlo, dijo finalmente. Alguien que creía poder alejarse de esa parte de sí misma. Anam, pero no te alejaste esta noche, observó Thompson, acunando su hombro herido. Nos salvaste la vida a todos. Hice lo que tenía que hacerse. La voz de Rachel era firme y clínica. Nada más, nada menos. Pero era más que eso, y todos en el cañón lo sabían. La noticia se extendería por la comunidad de operaciones especiales con la velocidad que solo alcanzan las historias verdaderamente extraordinarias. El médico que resultó ser el legendario rifle fantasma. El médico que, sin ayuda de nadie, convirtió una masacre en una victoria. De vuelta en la base, el informe fue diferente a todo lo que Harris había experimentado en 15 años de operaciones clasificadas. Los oficiales de inteligencia que habían oído rumores sobre el pasado de Rachel se encontraron de repente cara a cara con alguien que asumían muerto o retirado sin posibilidad de recuperación. El doctor Carter, el oficial de inteligencia de mayor rango, dijo con cuidado, su expediente muestra 7 años de servicio ejemplar como médico de combate, pero hay una laguna en su historial, de 1999 a 2006. Rachel se ajustó las gafas con el mismo gesto nervioso que Harris había observado decenas de veces. Participé en operaciones clasificadas. Supongo que tiene autorización para acceder a esos archivos si la necesita. La tenemos, y la hemos tenido. El silencio que siguió cargó con el peso de la historia,
Operaciones que solo existían en informes con abundantes censuras, misiones que habían dado forma al desenlace de conflictos de los que la mayoría de la gente nunca había oído hablar, sobre un francotirador cuya leyenda crecía con cada disparo imposible. Jenkins escribió cartas a casa esa noche intentando explicar a su familia cómo se sentía ser salvado por alguien a quien habían subestimado. Éramos hombres muertos caminando, le escribió a su hermana. Todos lo sabíamos. Entonces, esta mujer silenciosa que había estado repartiendo barritas energéticas y curando rodillas raspadas se convirtió en algo sacado de una película. Nos salvó con un rifle que ninguno de nosotros sabía que tenía, disparando como si pudiera ver a través de las paredes y tras las esquinas. La historia se extendió más allá del ámbito militar. Las comunidades de operaciones especiales tienen sus propias redes, sus propias leyendas, sus propias formas de reconocer cuando alguien ha hecho algo extraordinario. En cuestión de semanas, Rachel Carter se había convertido en un símbolo de que el heroísmo podía surgir de los lugares más inesperados. De que la gente silenciosa en un segundo plano podía ser capaz de hacer milagros cuando las circunstancias lo exigían. Pero la propia Rachel no quería ser reconocida. Rechazó entrevistas, rechazó elogios y continuó su trabajo como médica de combate como si nada hubiera pasado. Cuando la presionaban sobre su pasado, siempre respondía lo mismo. Ya no soy esa persona. Solo intento ayudar a la gente. La verdad era más compleja. Rachel había pasado 7 años intentando olvidar lo que era capaz de hacer, intentando construir una identidad en torno a la sanación en lugar del daño. Pero los sucesos en ese cañón afgano habían demostrado que algunas partes de nosotros nunca pueden abandonarse por completo. Solo pueden elegirse o rechazarse momento a momento, decisión tras decisión. Harris la encontró una noche sentada sola en la tienda médica, limpiando su rifle de servicio con el mismo cuidado metódico que había observado desde su primera misión juntos. Pero ahora comprendía lo que veía. No era mantenimiento básico, sino meditación ritual, como un artesano cuida las herramientas de su oficio. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó en voz baja. Rachel levantó la vista y, por un instante, Harris vio, más allá de las gafas y el uniforme médico, a la persona que se escondía debajo de alguien que había llevado cargas imposibles y tomado decisiones imposibles, alguien que había aprendido a vivir con el peso de capacidades extraordinarias. Solo una, dijo en voz baja. Me costó 7 años recordar por qué aprendí a disparar. En un mundo que adora categorizar a la gente, Rachel Carter me recordó que los seres humanos son mucho más complejos de lo que sugieren sus cargos. La médica que repartía barras de proteínas poseía habilidades que podían cambiar el curso de las batallas. La mujer silenciosa al final de las formaciones poseía capacidades que existían en archivos clasificados que la mayoría de la gente jamás vería. Su historia nos enseña que el heroísmo no se trata de apariencias ni expectativas. Se trata de decisiones tomadas en momentos imposibles, de gente común que hace cosas extraordinarias cuando las circunstancias no exigen menos. Se trata de reconocer que todos a nuestro alrededor podrían albergar profundidades ocultas, fortalezas secretas, historias inéditas de coraje y sacrificio. Lo más importante es que la transformación de Rachel, de doctora a protectora letal y viceversa, nos recuerda que no somos prisioneros de nuestras habilidades o experiencias pasadas. Podemos elegir quienes queremos ser momento a momento, decisión tras decisión. Pero cuando las personas que nos importan están en peligro, a veces debemos reflexionar sobre nosotros mismos y convertirnos en quienes necesitamos ser, sin importar quienes creíamos ser. Si crees que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados, que las personas silenciosas pueden portar las armas más ruidosas, y que todos merecen la oportunidad de ser más que su descripción laboral, no te limites a mirar, suscríbete y únete a nosotros para descubrir más leyendas no contadas, porque en algún lugar, otro rifle fantasma espera su momento.